Hermano, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, mayo 8. Hoy es mayo 8 de 2022. Tengo prácticamente ya las 8 de la mañana aquí en el sur de California. Y bueno, hoy día vamos a estudiar un texto muy interesante que nos va a ayudar a entender lo que Pablo está, Lucas nos está narrando acerca del viaje de Pablo. Está en Hechos capítulo 17, versículo del 10 en adelante. Hechos capítulo 17 del 10 en adelante. Y bueno, vamos a empezar con una oración en este momento. Así que oremos. Padre, gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Que lo que vamos a estudiar sea de mucha ayuda para entender las Escrituras y de esa manera podamos nosotros tener conocimiento sólido en lo que nos enseña tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a tierra de rectitud. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 17. Vamos a leer versículos del 10 y el 11. Dice así, voy a leer la Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, es más, lo voy a abrir aquí también. Vamos a ver. Tengo aquí la Biblia de las Américas y también voy a poner la Reina Valera, porque es la Biblia que la mayoría tiene. A ver, ¿dónde está la Reina Valera? Reina Valera, versión del 60. Hechos 17, del 10 al 11, dice así, voy a leer la Biblia de las Américas. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer un recuento histórico de la parte cultural y de la geografía de donde Pablo entra a predicar el Evangelio en Berea. ¿Ok? En Berea. De esta forma vamos a tener una idea. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que significa ese texto? Versículos 10 y 11 va a ser nuestro texto de estudio hoy día. El contexto. Pablo estaba en Tesalónica. En Tesalónica ellos fueron perseguidos, ¿no? Y organizaron una turba a los judíos mismos porque no les gustó el mensaje de Pablo. Ellos fueron acusados por sedición y de propagar ideas que estaban en contra de la ciudad y del orden público, y al mismo tiempo rebelión contra el emperador romano. ¿Okay? Si usted tiene su Biblia, sí. Recuerde que la Biblia, en este caso Lucas, escribió unos 30 años después de lo que sucedió. ¿Se acuerda? O sea, Lucas no estaba presente. Escribe unos 30 años después. Y bueno, a veces parece que el pasaje dice que él estaba con ellos, pero a veces no. Entonces él tiene que preguntar lo que pasa. Bueno, la narrativa está en que de Tesalónica ellos fueron arrastrados, fueron dice en el versículo 6, al no encontrarlos arrastraron a Jasón, algunos de los hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo. O sea, la palabra trastornar en griego es aquellos que ponen de cabeza al mundo. O sea, era una acusación prácticamente revolucionaria. Ellos estaban poniendo mal a Pablo o a Silas, ¿no? Para que el pueblo los aborrezca y prácticamente los
saque de la ciudad, no eran bienvenidos. En versículo 7 a ellos acusan que ellos estaban predicando a otro rey. Claro, Jesús. Pero ellos lo ponen en el aspecto político, diciendo al decir otro rey que ellos querían sacar al emperador romano, que en ese tiempo era Claudio. Claudio era el emperador de ese tiempo. Y lo cual no era así. Pablo sí predicaba que Jesús es rey, pero no en el rey en el sentido político de querer sacar al emperador Claudio o rebelarse. Los cristianos no eran así. No estaban inclusive entrenados para pelear. Absolutamente nada de eso. Y bueno, en el versículo 10 dice que los hermanos rápidamente enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, que era una ciudad continua a Tesalónica. Dice, enviaron de noche. ¿Por qué de noche? Porque parece que da a entender que los judíos querían encontrar a Pablo y a Silas para matarlos. O sea, el celo judío en contra de Pablo era terrible, era personal, porque sabían que Pablo había sido abogado, Pablo había sido educado, un hombre de ley, un hombre letrado que conocía la ley. Él perseguía a los cristianos, pero de pronto abraza la fe en Jesús y ahora es como un traicionero. Entonces la traición se paga con la muerte. Pablo no solamente rechaza o deja el judaísmo, sino que abraza la fe que él perseguía antes. Eso es traición a sus padres, traición a su tradición, traición a la religión misma judaica. Y más que estaba predicando, o sea, la cosa no era fácil. La cosa estaba muy en serio. Era el tiempo del cristianismo. Diríamos, es más, Pablo nunca llamó eso cristianismo. ¿Okay? Todas las cartas de Pablo, ustedes pueden leer hoy día, las 13 cartas de Pablo, nunca va a encontrar que Pablo se dirige a los creyentes en Jesús como cristianos. Nunca. Esa palabra fue introducida por los antioquinos que estaban en Siria. ¿Ok? Pero no cristianos. Entonces, cuando va a Berea, llega de noche, va a la sinagoga de los judíos en Berea. Recuerde que el templo está en Jerusalén y todos los judíos que estaban fuera de Jerusalén se reunían en lugares públicos que se llamaban sinagogas. Eran reuniones, tienen que entender eso, en reuniones en donde los judíos se reunían para hablar de todo, y esto vamos a hablar hoy. Entonces, cuando llega allá, Lucas dice que los judíos de Berea eran más nobles. La palabra noble viene de la palabra griega de buen nacimiento. Parece que los judíos de Berea eran judíos muy educados, muy cultos, personas de alta educación y de buen trato con la gente. No eran como los de Tesalónica. Entonces, esas personas de Berea eran personas muy respetuosas. ¿Ok? Eran personas muy respetuosas. Entonces, cuando ellos escuchan a Pablo la palabra, como dice aquí Lucas, recibieron la palabra. Esa palabra se refiere al Evangelio. Comenzaban a estudiar diariamente las Escrituras. Ahora, la pregunta es, que yo hago, ¿se reunían los judíos todos los días en la sinagoga? ¿Es cierto eso que se reunían todos los días? Porque, oiga, tienen que trabajar. Y reunirse todos los días implica tiempo. Es número uno. Número dos, cuando dicen escudriñando, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere que cada judío en su casa estaba escudriñando? Como generalmente los evangélicos dicen, que cada uno escudriña. Bueno, había un problema ahí. No habían Biblias como hoy. Cuando hoy en día uno tiene más de una Biblia en la casa y uno se sienta y lee la Biblia. Pero aquí el contexto es diferente. Y muchos toman este texto entre evangélicos pentecostales, ¿no? Que dicen, bueno, aquí escudriñan las Escrituras. Eso es falso porque, número uno, no escudriñan las Escrituras. Eso es falso. Ok, leer no es escudriñar. Número dos, no lo hacen todos los días.
mucha gente ni siquiera lee la Biblia por meses o semanas, y eso es verdad. ¿Okay? Ni siquiera tienen que enojarse, porque es la puritita verdad. ¿Quiere decir que todos no lo hacen? No, pero muchos no lo hacen. Entonces, y otra cosa muy importante, no se refiere a que ellos mismos lo hacían en su casa. Entonces vamos a estudiar a qué se refiere Pablo. Usted tiene que saber a qué se refiere. Porque cuando alguien va y le dice, ¿no? En Facebook muchos dicen, oh, pero aquí dice que escudriñar. Usted tiene que saber, recuerda saber siempre lo que digo, uno tiene que saber dónde está parado. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Porque historia es lo que a nosotros nos saca de la ignorancia. ¿No? Como siempre digo, tenemos que ser amantes de la cultura. Tenemos que ser amantes del saber. Porque si usted no es amante de la cultura del saber, oiga, prácticamente está perdiendo su tiempo. Cristianismo, religión, implica saber. Vamos a hablar de la sinagoga, porque ella habla mucho de sinagogas. Todo el libro de los Hechos, Lucas va a hablar de sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Ya lo había hablado, pero usted tiene que saber lo que lee. Usted tiene que saber lo que lee. ¿Ok? Muy bien. La palabra sinagoga es una palabra griega que significa reunión, significa asamblea, ¿no? Congregación. También cuando se congrega es una sinagoga. La sinagoga fue en el pasado un punto de organización comunal de los judíos cuando estaban en la diáspora. ¿Qué significa diáspora? Bueno, voy a darles la definición de diáspora. Voy a estar hablando cantidad de palabras técnicas, pero tiene que saber qué es. Diáspora es el grupo de judíos que viven fuera de Israel. ¿Entiende? Voy a repetir. En la repetición está el aprendizaje. Diáspora significa la comunidad de judíos que viven fuera de Israel. Entonces, cuando usted escucha diáspora, usted ya sabe lo que significa diáspora. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que significa? Donde había, en cualquier lugar donde había un suficiente número de judíos, yo creo que más de 50, entonces se fundaba una comunidad de judíos en una sinagoga. ¿No? Y generalmente había una sinagoga. La sinagoga entonces era una comunidad, un lugar. Ellos erigían un lugar público para que los judíos de esa área se reúnan. Ello se llamaba sinagoga, que en griego significa asamblea o reunión o congregación. ¿Okay? ¿Qué hacían en la sinagoga? Bueno, en la sinagoga hacían de mucho. Ellos discutían asuntos muy comunes a la cultura judía. Es como que, supongamos, no sé, en África hay un grupo de, digamos, peruanos. Bueno, en África no hay peruanos, pero si este grupo de peruanos se reúne en un lugar para discutir asuntos comunes de ellos, eso se diría, es una asamblea. En griego se llama sinagoga. Aquí en Estados Unidos, en California, en Nueva York, especialmente esas dos ciudades, estados, hay gente que viene de todas partes del mundo. En California, por ejemplo, obviamente está una gran comunidad mexicana. Y como es tan grande, ellos no se reúnen en un solo lugar, porque es cantidad de mexicanos se reúnen en diferentes lugares y hablan asuntos de ellos mismos, de su cultura, de actividades que quieren hacer, ellos. Pero también hay grupos que vienen de otras partes, centroamericanos, ¿no? Hay comunidades que vienen del Asia, del África, de Europa. Entonces cada comunidad, raza, tiene su propia comunidad. Eso se llama una congregación, una asamblea, en griego, sinagoga. O sea, cada uno tiene su sinagoga, donde discuten asuntos comunes de ellos mismos, de su cultura, quieren hacer eventos, solamente ellos se reúnen. Así eran los judíos en ese tiempo, en el Asia. Okay. Ellos hablaban mucho, aparte de los asuntos de cultura, hablaban de teología. ¿Qué es lo que ellos hablaban de teología? Ellos hablaban de la ley de Moisés, número 1, la ley de Moisés. Ellos discutían asuntos de la ley de Moisés en la sinagoga. Okay. Ellos hablaban de los profetas, ellos hablaban de los salmos y discutían. Cuando digo discutían, es discutir.
¿Sabes lo que es discutir? Debatir, intercambio de ideas. Abrían el texto en hebreo y comenzaban a hablar profecías de Moisés. Era un debate muy acalorado, un debate muy ferviente. Al judío le gustaba hablar de eso. Y referente a la cultura judía, también hablaban de los textos sagrados. Generalmente eran los sábados o días de reposo, o sea, el séptimo día. Pero también, ellos expondían las escrituras. Por eso la Biblia dice que Jesús, en los evangelistas, dicen que Jesús iba a las sinagogas a hablar. ¿Ok? Tienen que entender esto. Se tiene que tener en claro esto. Pablo hacía lo mismo. Aquí estamos viendo. Cuando Pablo iba a Asia, él iba directo a la sinagoga. ¿Okay? Y ahí le daban oportunidad de hablar de la escritura y enseñar. Eso es lo que hacía en todos sus viajes. Por eso se puso en problema con los de Tesalónica, porque los judíos de Tesalónica no aceptaron su mensaje. ¿Okay? ¿Dónde se originó la sinagoga? La sinagoga aparece después de la destrucción del primer templo por los babilonios, y ellos fueron a Babilonia por 70 años. Al no haber templo, no había sacrificio, y al estar fuera de Jerusalén tenían que reunirse los judíos. Entonces, esas reuniones que tenían los judíos, entonces eran reuniones de asamblea. En griego, eso se traduce como sinagoga. Entonces, sus orígenes va al tiempo cuando estaban en cautividad en Babilonia. ¿Ok? Inclusive el libro de los Salmos habla de eso. Cuando se reunían, al principio no había un lugar, no había un templo, no había nada. Ellos se reunían en las casas de ellos mismos. En la casa de ellos, los judíos hablaban de la ley, ¿no? El rabino o la persona encargada explicaba lo que es la ley. Todo el Torá, ¿no? Entonces eran educados en las casas porque todavía no había un lugar. Pero aún en las casas, la reunión, la asamblea, que en griego es la sinagoga, se reunían en las casas. Los rabinos interpretaban, estudiaban, y se llamaba muchas veces casa de estudio. ¿Ok? Casa de estudio. En esas casas de estudio se reflexionaba en el Torá. Hablaban de profecías de Isaías. Entonces ahí es donde, por necesidad, porque estaban fuera de Jerusalén, comienzan a llenar la casa de muchos judíos y la necesidad de crear un lugar de reunión, propiamente llamado la sinagoga, solamente para estudiar el Torá. Se convierte en un santuario en cierta medida. ¿Okay? Entonces la sinagoga se convierte desde Babilonia el centro social de la vida del judío. Si alguien quería sentirse parte de su comunidad y no sentirse solo, iba a la sinagoga y allí encontraba a otros judíos. Volviendo al caso de África, que alguien va a África, digamos de Latinoamérica, todos son africanos, no se siente solo, pero si encuentra 2, 3 de su mismo grupo y nación, se reúnen. ¿Ya ven? Vienen más, 10, 20, 40, 60, 100, 200 y dicen, ¿dónde nos reunimos? Aquí. Entonces todos saben que en ese lugar se reúnen. Algo así hacían los judíos. Pero también, ya que estaban fuera de Babilonia, aparte de los sábados, la sinagoga servía como escuela para niños. O sea, todos los días se reunían los niños a estudiar la escritura. O sea, todos los días la sinagoga estaba abierta. Pero también servía para un hotel para los que viajaban. ¿Ok? O sea, habían extranjeros que venían, tenían que ser judíos, hasta donde sabemos, y no tenían dónde dormir, y en la sinagoga se les ofrecía lugar para descansar por los días que iban a estar.
Entonces vemos que la sinagoga se convirtió en lugar de adoración, lugar para discutir la vida común de los judíos, escuela y también hotel, ¿no? En donde recibían a los extranjeros que iban de tránsito. ¿Ok? Y obviamente celebraban sus fiestas judías, comida y hacían amistad. O sea, la sinagoga era el centro importante de la vida judía. Tan importantísimo, así como hay asociaciones aquí en California. Aquí en California hay asociaciones de personas que vienen de toda parte del mundo. De Alemania, los alemanes tienen su centro. Puro alemanes van ahí. Comida, eventos, cultura, religión, puro alemanes. ¿Qué más? Otro ejemplo, japoneses. Los japoneses también tienen en Los Ángeles su lugar de reunión, puros japoneses. Entonces cada cultura tiene, y esas reuniones se llaman asambleas o reuniones. ¿Ok? Bueno, eso es lo que pasaba en ese tiempo. La sinagoga era el lugar de estudio de la escritura, del Torah los sábados, escuela para los niños durante la semana, y también era el lugar como hotel para dar cabida a los transeúntes o los que viajaban y no tenían dónde quedarse a dormir. Pero también era un lugar de negocios. O sea, la sinagoga se convierte en un lugar de negocios, era el lugar donde si querían hablar de algo político o legal, ahí también. O sea, la sinagoga era de todo. Sin la sinagoga no había vida judía. ¿Okay? En el Nuevo Testamento vemos exactamente eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice, y voy a leerlo aquí, en Hechos capítulo 2, dice algo muy importante ahí, que nos da a entender que los discípulos seguían este mismo patrón, esta misma norma. ¿Okay? En Hechos capítulo 2, versículo 42 al final, dice así: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Sobrevino temor a toda persona, muchos prodigios señales eran hechos por los apóstoles, y los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían todas sus propiedades, sus bienes, compartían con todos según la necesidad de cada uno, ¿no? Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿De dónde hacían ellos esta práctica? Los apóstoles no inventaron esto. Ellos hacían simplemente lo que los judíos habían estado haciendo por más de 700 años. Reunión en las casas, estudio de escritura, partimiento del pan y educación a los hijos. O sea, lo que dice Lucas ahí no es nuevo. Lo que dice Lucas ahí es simplemente para enfatizar que ellos no son diferentes del pueblo de Israel. Que ellos también son judíos. La diferencia está en que ellos ahora creen en Jesús como el Mesías. Pero toda esa práctica que dice ahí, eso ya se vino practicando de siglos. O sea, no es nuevo. ¿Me entiendes? No es nuevo. Desde el tiempo de Babilonia los judíos se reunían todos los días, leían el Torah, hacían sus oraciones, compartían el pan y enseñaban la educación. Y en las casas. O sea, era nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en las casas? Porque obviamente en las sinagogas de ese tiempo ¿no? No creían que Jesús era el Mesías. Entonces tenían que reunirse igual, pero entre ellos porque ellos creían que Jesús era el Mesías. Eso es muy importante que usted sepa para entender la Biblia. ¿Se dan cuenta que es bueno la cultura? O sea, la Biblia no es solamente leerla y decirlo. Hay que entender por qué dice. ¿Ok? Entonces, los seguidores de Jesús, los del camino, Pablo los llama santos y fieles en Cristo, ellos entonces siguen el modelo judío. Pablo seguía el modelo judío igual, ¿no? Entonces se puede decir que en la sinagoga judía
había aspectos de liturgia. La liturgia viene a ser la lectura del Torá y las oraciones, canto de salmos. Esa es la liturgia hebrea, judía, sinagoga, por siglos. Los cristianos tomaron eso por igual. Ok, eso se tiene que entender. Número 2, vemos el aspecto no litúrgico. ¿Cuál es el aspecto no litúrgico? Solamente el lugar social de la sinagoga. Administración, asuntos políticos, asuntos legales, domésticos, civiles, cosas así como cuando uno hace trámites con la municipalidad, cosas así, asuntos no litúrgicos. Y también el aspecto de la jerarquía del liderazgo, del desarrollo de las instituciones. Eso también se vino un desarrollo de acuerdo a la necesidad, ¿no? Pero también era un espacio en donde la gente se reunía para reuniones y asambleas de todo tipo. ¿Ok? Ya que la reunión litúrgica era los sábados, durante la semana aparte de la escuela. También la gente que si quería, por ejemplo, tener una reunión, vamos a hablar, no sé, un ejemplo, cómo mejorar nuestra comunidad judía. Bueno, hay que reunirnos en la sinagoga. Se reunían en la sinagoga. Ok, muy bien. Ahí en el primer siglo entonces se desarrolla los diferentes títulos de las personas encargadas, los oficiales que estaban encargados de la sinagoga. Josefo dice, el principal es el arcón. Arcón es una palabra griega que significa principal. Por eso que en la Biblia vamos a leer que dice el principal de la sinagoga. O sea, el arcón. Era como el manejador, manager en inglés. El jefe de la sinagoga, podríamos decir, ¿no? Luego estaba el arquisunagogos, o sea, el que ayudaba, el asistente del principal de la sinagoga, ¿no? Estaban también los presbúteros. Los presbúteros eran los ancianos de la sinagoga. Pablo usa la palabra presbútero de ellos para aplicarlo a los que están encargados de las reuniones de los mesiánicos, de la iglesia del Señor. Pablo no usa la palabra cristiano, si se dan cuenta. Entonces voy a tratar de seguir el ejemplo de Pablo de no usar la palabra cristianos a los que siguen a Jesús. Entonces, presbútero es el título que Pablo toma prestado de los judíos griegos para referirse a los encargados de enseñar el Torah a los que creen en Jesús. A los que creen en Jesús. Ahora, ¿ok? Sigamos entonces. Luego también estaban los gramateos, griego. Los gramateos es lo que Pablo también toma prestado de los judíos en griego. Y se refiere a los maestros. Era muy diferente a los presbúteros. ¿Okay? El presbútero generalmente era el encargado. También enseñaba. Pero había otro tipo de personas que llaman los gramateos, de la palabra gramática de nuestro idioma español. Se dan cuenta que nuestro idioma español no es español de España. Es mucho griego, pero mal hablado. Muchos lo llaman transliteración, pero es griego mal hablado. Gramática es griego, significa leer, enseñar. Entonces los gramateos eran los maestros o profesores en las reuniones de los creyentes en Jesús, de los mesiánicos. ¿Ok? Y bueno, eran los principales. Entonces podemos ver claramente que la sinagoga ya para el tiempo de Jesús era una institución ya bien establecida. ¿Ok? Estaba en Palestina, toda la parte, y también estaba en la diáspora. Recuerden lo que es la diáspora, ya lo dije al principio. Es la comunidad de judíos fuera de Jerusalén. Eso es la diáspora. ¿Ok? Entonces, en la diáspora también había centros de reunión, o sea, sinagogas, que servía para leer el Torá, para la educación de los hijos, para hotel, para personas que iban de paso, pero también para reuniones de todo tipo que reunían. Eso es en el primer siglo. Pablo sabía de eso, por eso Pablo viajaba con mucha tranquilidad
Porque él conocía. Él decía, vamos a ir a esta parte porque ahí hay sinagoga, podemos quedarnos a dormir. Porque estaba antepasada. Al mismo tiempo podemos hablar. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. En el Nuevo Testamento vemos de que entonces era un lugar de administración. Ok. Sin embargo, hacemos referencia también a las sinagogas como instituciones públicas. Ok. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más? Vamos a pasar ahora a ver entonces cómo dentro del contexto, yo espero que ya dentro del contexto ya nos da una idea de cómo en el tiempo de Jesús. Bereanos. Los bereanos. Dice la Biblia aquí que los bereanos, donde está llegaron a la sinagoga. Entonces ya saben que el contexto de la sinagoga en Berea, que está en Asia Menor, ellos llegan ahí. ¿Ok? Bueno, ¿por qué llega ahí? Sigamos entonces estudiando. Ok. A ver, ¿dónde está? Ok. Las reuniones públicas en la sinagoga, eso lo podemos ver inclusive en el Antiguo Testamento, en Nehemías. Si vamos a Nehemías 8:9, es un buen texto para que nos dé a entender lo que hacían en las sinagogas. No tienen que leerlo todo hoy, ahorita, pero lo pueden leer después. Nehemías 8 y 9. Nehemías 8 y 9. ¿Qué dice? Un ejemplo de lo que se hacía en las sinagogas. Nehemías 8 y 9. ¿Tiene su Biblia? Ahora, dice, se reunió todo el pueblo, en Nehemías 8, como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Ahora, muy interesante. Muchos dicen, ¿por qué la puerta de las aguas? Se da cuenta de lo importante que es en cuanto a conocer la Escritura. Los judíos cuando iban fuera de Jerusalén, cuando estaban en la diáspora, exacto, a leer Nehemías, ellos se reunían, cada ciudad tenía muros alrededor. Y eso lo ve inclusive en Latinoamérica. Si usted, cuando los españoles vinieron a Latinoamérica, por ejemplo, México, Centro y Sudamérica, cada ciudad ellos lo circuncidaban con paredes. ¿Ok? Y posiblemente usted lo tiene en su lugar, ya de repente ya son ruinas. En Lima, por ejemplo, ¿no? En Lima, por ejemplo, está lo que se conoce como circunvalación. Porque circunvalación se llama porque cuando vinieron los españoles a Lima, que fue coronada 3 veces como ciudad de los reyes de España, ellos erigieron murallas alrededor. Estaba protegida por los piratas que venían. Eso sucedió en todas partes. En México también debe haber, en Centroamérica también. Ya no existen, creo que existen algunas, no sé, como ruinas, pero era así. Ahora, eso viene de tiempos antiguos. Cuando los judíos se iban a otro lugar fuera de Jerusalén, todas las ciudades estaban amuralladas. Entonces, el lugar de reunión de ellos era en las puertas de la entrada. En las puertas de la entrada ellos se reunían.
Y eso inclusive lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando ustedes leen, por ejemplo, cuando dice aquí, se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta. O sea, lo que sucedía era que ellos tenían que tener un punto de referencia a reunión. Bueno, el mejor punto de referencia era en la entrada de la puerta de la muralla de la ciudad, y generalmente a la entrada había una plaza de reunión. Entonces ahí se reunía. Y eso sucede en todas partes. Si hace usted un estudio de la historia de las ciudades de ese entonces, va a ver que la mayoría de ciudades están amuralladas. Jerusalén amurallada. Y muchas ciudades más amuralladas. Era común, era una forma de protección contra invasores, pero también de limitación de territorio. Es muy importante. Cuando usted vea la Biblia, cuando lo lea, tiene que ya entenderla. Estoy dando los elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Las reuniones que se daban ahí en las sinagogas, se leía la escritura, se interpretaba la escritura. Midrash, lo que se llama. Hacían una hermenéutica del pasaje. No, se interpretaba. Todo eso se hacía inclusive en el tiempo de Jesús. Pablo, por ejemplo, cuando iba, él sabía que tenía que leer la escritura e interpretar. Lucas no nos dice todo lo que hizo Pablo. Si lo hubiera dicho todo, hubiera sido tal vez un libro de 100 capítulos. Lucas lo contrae y pone lo que él recuerda. Porque recuerde, no había antes grabación para grabar lo que decían y escribirlo. Lo que él escuchaba, atentamente lo escribía, pero escribía lo que recordaba. Porque la mente del hombre no retiene ni siquiera el 25% de lo que uno escucha. Por ejemplo, al final de lo que estoy hablando, la mayoría va a recordar 5%. El 95% no se va a olvidar. Y cuando a alguien le dije qué cosa hablé, va a decir en una palabra, habló de la sinagoga. Sí, hablé. ¿Pero qué más hablé? Porque hablar de la sinagoga me lleva un segundo. Sinagoga, ya terminé. Pero no hablé de la sinagoga como mencionar sinagoga, sino que estoy explicando algo que ya me va a llevar una hora. Y no creo que alguien va a repetir lo que yo dije en una hora cuando alguien le pregunta qué es lo que hablé. Y no solamente eso, sino que muchos van a decir cosas que yo no dije. O sea, van a no dar la exactitud de lo que yo dije, porque ellos van a interpretar lo que yo dije a su manera. Por eso que la comunicación es bien difícil. Hay mala comunicación. Y generalmente hay mala comunicación porque la gente viene ya con prejuicios. No tienen interés, no les importa. Entonces, y lo poco que escuchan lo malinterpretan. Entonces, ese problema de comunicación ha existido siempre, existe ahora, y eso los aseguro. Muchos de los que me están escuchando tal vez se van a olvidar, o van a malinterpretar, o no van a entender lo que estoy diciendo. Por más que trate de ser lo más exacto posible. Porque así es la mente humana. Pero sin embargo, usted puede prestar atención para que su mente se organice y usted pueda sacar el máximo beneficio. Pero hay otra ventaja. Estamos grabando. Lo cual, algo que no había en el tiempo de los apóstoles. Una vez que leía o escribía o leían lo que decía Lucas, ya no podían volver a escuchar lo original, solamente depender de lo que dijo Lucas. En este caso, si usted se olvida, esto va a estar grabado, me puede escuchar las veces que quiera para que no se olvide. Entonces es bien interesante todo esto, lo que tiene que ver con la comunicación. Se da cuenta que en la narrativa, cuando uno lee algo, uno tiene que entender lo que está leyendo. Y eso es en todo aspecto. Bueno, seguimos con las sinagogas. En tiempo de las sinagogas entonces se interpretaba la escritura, pero al mismo tiempo eran reuniones en donde se hablaba de temas políticos, civiles, sociales. Se hacía administración de las cosas, ¿no? La gente se reunía para compartir experiencias, cosas diarias, o para simplemente hablar, hacer amistad, ¿no? Y al mismo tiempo para escuchar reuniones, anuncios públicos que tienen que ver con la vida común de los judíos de ese entonces. Ahora, volviendo entonces a lo que dice aquí en el texto de Hechos 17. Dice así, versículo 10.
fueron a la sinagoga. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos visto, la razón que fueron a la sinagoga es porque uno, tenían que tener un lugar donde estar. Ya hemos explicado que la sinagoga también era un lugar para que la gente pueda pasar los días temporal de tránsito. Número 2, ya habíamos visto que la sinagoga, obviamente Pablo, su mensaje, su misión era predicar el evangelio, y en la sinagoga se hablaba de la escritura. Entonces Pablo fue al lugar exacto. Pero hay otro elemento más. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Ok? Ya expliqué qué significa eso. Recibieron la palabra, o sea, el evangelio, con toda solicitud, o sea, de buena voluntad. Porque eran personas educadas. Todo lo que tiene que ver con la escritura, con buena voluntad. Pero aquí está. Escudriñando diariamente las escrituras. La palabra escudriñar es examinar. Ahora, aquí está el punto. Examinar en este contexto, los judíos estaban examinando. ¿Ok? Dice diariamente. Ahora, dos cosas importantes. Voy a quedarme con esos dos puntos. Escudriñar y diariamente. ¿Quiénes escudriñaban? Número 1. Escudriñaban los judíos de Berea. Las escrituras. Ellos no tenían la Biblia en su casa como hoy. Ellos tenían rollos que estaban en la sinagoga. O sea, el judío iba sin Biblia porque no había Biblia. Iban normales, caminaban y el rollo estaba en la sinagoga. Dice aquí que ellos todos los días iban a la sinagoga. Porque ya les expliqué que la sinagoga era también lugar no solamente los sábados ni de escuela, pero también para discutir asuntos comunes de la vida judía. Esto atañaba a los judíos y también a los prosélitos. Así que iban todos los días. ¿Estaba abierto la sinagoga todos los días? Estaba abierto todos los días porque era el lugar de reunión, como dije, de la vida judía. Todos iban todos los días, ya sea hablar temas de interés cívicos, inclusive religiosos, que era el principal tema. Entonces Pablo, cuando predica, dice que recibían la palabra escudriñando. ¿Quiénes escudriñaban? Los judíos. ¿Con quiénes? ¿Eran solos? No. Cuando dice escudriñaban, estaban los principales de la sinagoga. ¿Se acuerda que le dije? Griego, arcos. Principales de la sinagoga, principales de la sinagoga, principales de la sinagoga, principales de la sinagoga. Eran los administradores, eran los jefes de la sinagoga. Y estaba Pablo también y Silas. Entonces, mientras Pablo hablaba de Torá, porque no había Nuevo Testamento, entonces los principales de la sinagoga con los judíos tenían todos los pergaminos ahí y comenzaban a chequear y decían, bueno, ¿dónde dice esto? Éxodo, ok, leían, escudriñar, examinaban. ¿Dónde más habla del Mesías? Isaías, ok, Isaías, el rollo de Isaías. Entonces, de esa forma, los judíos estaban sentados, escuchando cómo estaban escudriñando las escrituras, comparando lo que Pablo decía con el texto que decía las sinagogas, los escritos. Entonces, tanto los oficiales como Pablo estaban con el pergamino abierto, los judíos sentados, no tenían pergamino, ellos estaban sentados escuchando atentamente lo que estaban ellos hablando, escudriñando las escrituras. A eso se refiere cuando dice escudriñando las escrituras. Todos los días sí, porque la sinagoga, vuelvo a repetir, servía como escuela para los niños, pero también para reunión de la vida social y política. En este caso, bien a Pablo, dice, eran nobles, no sacan a Pablo, no lo rechazan, sino le aceptan. Y todos los días que Pablo estaba en Berea, comienza a enseñar. Comienza a enseñar a las escrituras. ¿Okay? Pablo comienza a enseñar las escrituras. Junto con los oficiales, comienza a hacer escudriñamiento de las escrituras. Eso es muy importante. Entonces, no es como dicen, y otra cosa muy importante, no lo hacían de una forma individual, autónoma, porque yo hago lo que quiero hacer para ver si es verdad lo que dicen. No, pues no había
evangelicalismo, no había sectas pentecostales ni nada de eso que viene de Estados Unidos. Nunca lo hicieron de una forma autónoma. Ellos siempre lo hicieron bajo la dirección del oficial de la sinagoga. Okay. Muchos malentienden y dicen, bueno, si ellos lo hicieron, yo también, para ver si es verdad. Bueno, no hay de malo que usted estudie la Escritura. El problema está en que el contexto no dice eso. El contexto dice que fueron en la sinagoga con los oficiales de la sinagoga y con Pablo, escudriñando las Escrituras. Y cuando dice escudriñando, ellos escuchaban, porque ellos no tenían Biblia. Entonces, ¿cómo van a escudriñar si no tenían ni rollos? Había uno que estaba justamente, el rollo del Torah y los profetas, que ellos estudiaban. Se dice que era la Septuaginta, el texto griego del Antiguo Testamento, ¿no? Y se exponía. Entonces, a eso se refiere cuando dice escudriñar. Entonces vemos lo siguiente. Uno, las sinagogas eran lugares no solamente de adoración, pero también de escuela, educación, pero también un lugar como que servía como hotel para que las personas de tránsito, como Pablo, pasaran la noche ahí, o a veces en las casas, depende, pero podían quedarse ahí. Y también para debates, reuniones que tienen que ver con la vida religiosa de los judíos. Pablo estaba haciendo eso. Número 2, vemos que el escudriñar significa que ellos, que los judíos iban a la sinagoga y escuchaban cómo los oficiales de sinagoga escudriñaban las Escrituras para ellos. Porque ellos no tenían un rollo de la Biblia con ellos mismos. Ellos tenían que escuchar. Y escuchaban. Y el que quería decir a alguien, se le invitaba y hablaba y hacía midrash. Midrash significa hermenéutica, ¿no? El dividir las Escrituras en una forma lógica y darle su interpretación. Eso es midrash. Y eso es lo que hacía Pablo. Por eso dice, estaban cotejando, estaban comparando. Pablo dice, bueno, aquí dice que ese es el Mesías y aquí se cumple. Aquí dice que este es el Mesías y esto se cumple. Ok, muy bien. Entonces, eso es el contexto de Hechos 17, 10 y 11. Porque después de allí dice el 12, por eso muchos de ellos creyeron. Entonces se dan cuenta, como consecuencia del estudiar las Escrituras bajo los oficiales y Pablo, muchos fueron convencidos y creyeron, como también número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Generalmente estas mujeres de distinción, para que estén ahí, eran ya posiblemente prosélitas. Y cuando dice mujeres de distinción, se llamaban mujeres de educación, de gran economía, influencia política. O sea, no era cualquier mujer, eran mujeres prominentes en la sociedad bereana, con gran influencia y poder político y económico. ¿Okay? Entonces, ese es el resultado. Y, bueno, versículo 13 ya cambia porque dice que los judíos de Tesalónica, al escuchar, vinieron para también alborotar a las multitudes. Pero ese es el concepto de los versículos 10 y 11. Espero que esto les haya ayudado a ustedes a entender más las Escrituras y que cuando lean eso ya saben a qué se refiere. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia. Que la gracia tuya sea sobre nosotros ahora y siempre, y que el resto del día podamos nosotros siempre aprender. En el nombre de Jesús, amén, hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.